Bienvenidos a la clase de matemáticas del primer parcial primer quimestre. Mi nombre es Carlos Amaya y a continuación vamos a hablar sobre las funciones. Tenemos como objetivos calcular la regla general de la composición de dos o más funciones y determinar la inversa de una función. Tenemos que una función compuesta es una función formada por la composición o aplicación sucesiva de otras dos funciones. Para ello se aplica sobre el argumento la función más próxima al mismo y al resultado del cálculo anterior se le aplica finalmente la función restante. Se le llama composición de f y g o f compuesta con g. Tenemos el siguiente ejemplo. Sea f de x igual a 3x menos 1, g de x igual a 4x más 2, determine la nueva función h de x igual a f compuesta de g de x. Tenemos entonces que referirnos a la función principal. La función principal en este caso es f de x, que es igual a 3x menos 1. Ahora el ejercicio nos dice que es f compuesta por g de x. Por lo tanto tenemos que donde antes existía x en la función principal, vamos a reemplazarla por lo que equivale g de x, que en este caso es 4x más 2. Tenemos entonces que nos quedaría el producto de 3 por 4x más 2 y el menos 1 de la función principal. Tenemos entonces que al multiplicar 3 por 4x es igual a 12x y 3 por 2 es igual a 6, quedando el menos 1 de la función principal, dando como resultado h de x igual a 12x más 5. Tenemos a continuación la gráfica de las tres funciones, f de x, que sería la función principal o externa, 3x menos 1, que está de color verde. Luego tenemos la función g de x, que era la función interna, 4x más 2, que es la de color azul. Y finalmente la composición de nuestra función, que sería h de x igual a 12x más 5, que es la gráfica de color rojo. A continuación vamos a hablar sobre la inversa de una función. Sea f una función real biyectiva cuyo dominio sea el conjunto I y cuya imagen sea el conjunto J, entonces la función inversa de f, denotada por f a la menos 1, es la función de dominio J y codominio I, definida por la siguiente regla. Prácticamente lo que quiere decirnos esto es que al determinar su inversa, el dominio de la inversa pasa a ser el rango de la función principal y el rango de la inversa pasa a ser el dominio de la función principal. Tenemos entonces que recordar que una función biyectiva es aquella que es inyectiva y sobreyectiva a la vez, es decir, que si todos los elementos del conjunto de salida tienen una imagen distinta en el conjunto de llegada, y a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde un elemento del conjunto de salida, como lo podemos ver a continuación. Ahora vamos a determinar la función inversa de f de x igual a 2x menos 1. Tenemos entonces que para llegar a la inversa de la función vamos a cambiar de connotación la función f de x por y. Y nos queda que y es igual a 2x menos 1. Luego tenemos que cambiar las variables de posición, es decir, donde antes había y, ahora existe x, y viceversa, donde antes existía x, ahora existe y. Por lo tanto tenemos que x es igual a 2y menos 1. Ahora vamos a despejar el menos 1 que estaba del lado derecho al lado izquierdo, pasa a sumar, y 2y, como y está siendo multiplicada por 2, pasa a dividir a la siguiente parte de la ecuación. Y podemos concluir que esa nueva y es la función inversa de f de x, que nos daría como resultado x más 1 dividido entre 2. Podemos ver a continuación la gráfica de la función principal u original, en este caso f de x igual a 2x menos 1,
que tiene tanto dominio y rango los reales, y la función inversa de f de x, que es x más 1 dividido entre 2, que también tiene dominio y rango los reales. A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. Sea f de x igual a 3x menos 1, g de x igual a x cuadrado más 1 y h de x igual a x medios, determine f de x inversa más h de x inversa más g compuesta de f de x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver o determinar la inversa de la función f de x. Para ello vamos a reescribir f de x, que nos da 3x menos 1, y ahora vamos a cambiar la notación de f de x y la vamos a colocar como y. Entonces y sería igual a 3x menos 1. Luego intercambiamos las variables y nos queda que x es igual a 3y menos 1, y posteriormente vamos a despejar la y, quedándonos como resultado que y es igual a x más 1 dividido entre 3, lo cual sería la nueva función inversa de f de x. Ahora vamos con h de x inversa. Vamos a colocar h de x, que es la función principal, que en este caso es x medios, y vamos a cambiar de notación de h de x a y. Nos queda y es igual a x dividido entre 2. Al intercambiarse nos queda que x es igual a y medios, y al despejar nos queda que y es igual a 2x, o en este caso h de x inversa es igual a 2x. Finalmente tenemos la composición de funciones g con respecto a f de x. Tenemos entonces que la función principal g de x es igual a x al cuadrado más 1, y que al reemplazar x por f de x nos da expresado 3x menos 1 elevado al cuadrado más 1. Posteriormente lo que vamos a hacer es resolver el binomio elevado al cuadrado, quedándonos en la primera parte de la expresión 9x cuadrado menos 6x más 1, y el más 1 que estaba de manera externa al binomio se sumaría, y finalmente la composición de función g con respecto a f de x sería 9x cuadrado menos 6x más 2. Ahora tenemos que sumar los resultados de esas tres funciones. Tendríamos entonces f de x inversa igual a x más 1 dividido entre 3, h de x inversa, que es igual a 2x, y g compuesta de f de x, que es igual a 9x cuadrado menos 6x más 2. Al sumar todo ello, vamos a tener lo siguiente: x más 1 dividido entre 3, que sería la primera función, más 2x, que sería la segunda, y 9x cuadrado menos 6x más 2, que sería la tercera. Ahora, como estamos con fracciones, tenemos que llevar esa segunda parte de la expresión a fracción. Y comprendemos que podemos expresar todo como fracción simplemente dividiendo para 1. Por lo tanto, vamos a colocar 2x más 9x cuadrado menos 6x más 2 en el numerador, quedándonos en el denominador igual 1. Y vamos a aplicar la propiedad de la suma de fracciones, diciendo lo siguiente: 3 dividido entre 3 es 1, por x más 1 solamente nos va a quedar x más 1 para la primera parte, 3 dividido para 1 es 3, que multiplica a la segunda parte de la expresión, es decir, 3 por 9x cuadrado menos 4x más 2. Al resolverlo tenemos lo siguiente: el primer paréntesis puede ser destruido debido a que no hay algo que lo afecte, así que nos queda expresado x más 1, y aplicamos la propiedad distributiva del 3 que afecta de manera externa al segundo paréntesis, quedándonos que 3 por 9x cuadrado es igual a 27x cuadrado, 3 por menos 4x es menos 12x, y 3 por 2 es igual a 6. Al final, al resolver esto, tenemos que la expresión final sería 27x cuadrado menos 11x más 7 dividido entre 3, siendo este el resultado que nos pedía el planteamiento del ejercicio. Muchas gracias por su atención.